Hace 500 años, en un pueblecito catalán, unas lluvias torrenciales desentierran un cuerpo y todo el mundo apunta a la misma persona, el carpintero de Sant Andreu de la Barca. Estas son una de las 7 historias que recoge Aquistonsis, que se hubieran quedado en el olvido si no hubieran llegado los documentos a mis manos. Me voy a presentar, me llamo Inma Carpio, soy de un pueblecito de Barcelona, Sant Andreu de la Barca. Bueno, hoy ya no es un pueblecito, hoy ya es una ciudad con 29.000 habitantes, pero allí seguimos llamándolo pueblo. Pues que hace 1 año y medio, por circunstancias de la vida, decidimos cambiar. Una enfermedad nos hizo que tuviéramos que buscar calma, buscar tranquilidad y quisimos volver a la esencia de pueblo, el que teníamos cuando éramos niños. Pero no sabíamos dónde marchar. Y entonces abrimos un mapa de España y con los ojos cerrados y donde apuntara el dedo, allí nos íbamos a ir a vivir y salió Cuenca. No habíamos estado nunca en Cuenca. Hemos visitado casi toda España, pero lo que es esta parte de Castilla-La Mancha no. Y ahora pienso, por Dios, si es maravillosa y es preciosa, ¿cómo no hemos venido antes? Y buscando salió una casita en Mota del Cuervo y nos vinimos a Mota del Cuervo. Yo pienso que el libro nace de las casualidades, porque también por las casualidades soy historiadora, contacté con la Asociación de Historia de aquí de Mota del Cuervo y me animaron a escribir Aquistonsis. Entonces pienso que ese cúmulo de casualidades es lo que ha hecho que nos tocara con el dedo Cuenca, viniéramos a Mota del Cuervo, contactara con ellos y naciera Aquistonsis. Aquistonsis es un libro que no estaba ni pensado. Soy muy amante de la genealogía y mi primer proyecto era hacer un árbol genealógico de las familias de Sant Andreu de la Barca. Pero a medida que iba investigando, a medida que esos nombres empezaban a tener apellidos, que empezaban a tener relaciones con otros vecinos, empezaban a contar muchas cosas. Empezaban a contar amores, empezaban a contar problemas, empezaban a contar asesinatos, empezaban a contar pleitos entre vecinos y de ahí nació el libro, de esa necesidad de contar esas vidas. El nombre responde a que antiguamente se llamaba Santi Andreti Aquistonsis. Aquistonsis es en latín, era aguastosas, aguas cortadas. Y el nombre venía porque los ganaderos, o los payeses, aquí se dicen campesinos o los agricultores, hacían surcos en lo que era todo el linde del Llobregat para poder que hubieran rieras y poder cultivar los campos que tenían de cultivo. Y por eso era una zona donde todos se veían cortes y por eso se llamaba aguas cortadas, que es Aquistonsis en latín. Volviendo a lo que hablaba de que el libro no estaba pensado, que en un principio la idea era un libro genealógico, pero que las historias que iban surgiendo a raíz de los documentos que iba investigando, pues que me empezaron a decir, tienes que rescatar esas voces. Y de ahí salió pues escribir Aquistonsis. Son 7 procesos judiciales y la realidad es que los procesos judiciales son muy tediosos. Son en latín, con una jerga bastante difícil, con abreviaciones notariales y no están los procesos no están descritos con un orden cronológico. Son simplemente testigos y cada testigo va contando lo que vio en ese momento, pero tienes luego que ir encajando todos los testimonios y hacer el orden cronológico de la historia. Y yo quería contar la historia. No quería hacer un libro académico que pasara de un archivo a una estantería en una biblioteca que quizás algún estudiante que necesitara información local lo fuera a coger. Y entonces por eso lo he transformado en unos relatos tipo novela histórica, tipo true crime. El lector coja uno de los relatos, lo lea y cuando finalice piense, ¿pero esto sucedió realmente? Y sí, sucedió realmente. Lo he adornado, sí que es cierto que le he puesto diálogos, que le he puesto sentimientos que no aparecen en los procesos judiciales, pero que al leerlos esos procesos entre líneas interpretas que las personas que se vieron inmersas en esos procesos tuvieron que sufrir estos sentimientos. Sí que lo he adornado, pero lo he hecho para que la gente lo lea. A veces pienso que el historiador investiga, escribe,
Pero en un principio se nos olvida algo muy importante, que es divulgar. Porque los libros académicos no suele gustar a mucha gente. Y lo que es el tema de la historia, muy pocas personas cogen un libro de historia y se lo leen. Y muchas veces se pierden relatos y sucesos muy bonitos y muy importantes. Y yo quería que no fuera eso, y por eso lo he transformado en un tipo de novela, para que cuando lo leáis os llene y conozcáis un poquito de la historia del pueblo donde yo nací. Estos 7 procesos cuentan 7 situaciones que pasaron hace 500 años en San Andreu de la Barca, pero que podían haber pasado aquí en Mota o en cualquier lugar voy a decir hasta del mundo. Y sin ánimo de parecer exagerada, que incluso hasta pueden pasar hoy en día. Porque a pesar de que hemos cambiado la mentalidad, los males siguen en el mundo. Y entonces son situaciones que te puedes encontrar antes y ahora. Los 7 relatos que te puedes encontrar es una pelea entre vecinos, que en aquella época acababa bastante mal, no voy a entrar en spoilers, pero bueno, es una pelea entre vecinos, un ahorcado que descuelgan. En Cataluña teníamos la costumbre, no sé si aquí se hacía, pero cuando alguien era condenado a la pena capital, se le colgaba y se quedaba allí, hasta que el juez o el procurador decidía que lo podían descolgar, y a veces no lo descolgaban, simplemente el cuerpo cedía y caía. Y lo que solía hacer la familia era, en la oscuridad, lo descolgaban y se lo llevaban lejos y lo enterraban, pero eso era también un delito. No sé si aquí se hacía, ¿no? Aquí no erais tan salvajes. Sí, allí era como la prueba de decir, has cometido un delito y eso es lo que te va a pasar Y allí se quedaba. Entonces los familiares lo descolgaban y eso era otro delito. Y una de las historias cuenta ese segundo delito y todo lo que sucede, que no voy a spoilear. Tenemos lo que he dicho al principio, un asesinato que se esconde en un torrente, que se piensa, uy, me he librado, pero que unas lluvias torrenciales lo desentierran y lo dejan a la luz. Y todo el mundo dice, esto ha sido el carpintero de San Andreu de la Barca. Tenemos atracos. Tenemos un atraco de un pobre campesino que viene de Barcelona de haber vendido todo súper contento con sus alforjas llenas porque ha vendido toda su cosecha, y lo atracan y todo lo que conlleva la persecución. Tenemos un alcalde corrupto, que creo que eso no es solamente típico, que eso creo que esto pasa hoy en día. Sí. De una masía muy emblemática, aquí decís Quintería, allí la llamábamos masía, donde suceden hechos bastante intrigantes, y la historia que más me ha costado escribir, quizás porque creo que me he dado cuenta de que soy más de asesinatos y de crímenes, es una historia de amor. Porque a veces en el siglo XV el amor también era delito, y es de una jovencita que se enamora de quien no debe. Esas son las 7 historias que componen Aquistonsis. Como os he dicho, las he querido contar de una manera que fluyan, porque sé que lo remarco mucho, pero para mí es muy importante, porque como historiadora quiero que llegue, no quiero que se quede escondido en una estantería. Quiero que la gente lo lea y piense que es una novela, pero que luego cuando termine sucedió realmente. Las historias suceden en un marco cronológico de unos 20 años en el siglo XVI, en un mismo pueblo. Son historias independientes, pero como sucede en el mismo pueblo y en el marco cronológico, muchas están vinculadas. Y hay 2 historias que hablan sobre un personaje que es Pere Arch. Y recuerdo que cuando presenté el libro,
Juan Pablo, que era un amigo mío y me lo presentó, estaba muy asustado porque me decía, porque la historia del ahorcado le había conmocionado mucho y me decía, ¿nos pueden decir algo? Porque la historia del ahorcado es muy fuerte, Inma. Digo, esto sucedió hace 500 años, no engaño, todo lo que cuento es verídico, digo, y los he tratado a todos los personajes con el respeto que se merecen. Digo, no, digo, Juan Pablo, estate tranquilo que no va a pasar nada. Pero el chico se quedó preocupado. Bueno, yo hice la presentación y unas semanas después me encuentro un correo de un Arch y me asusté. Es aquello que dice que la cabeza siempre va por libre y digo, en vez de abrir el correo y leer realmente lo que decía, empecé a imaginarme este señor a ver si se ha enfadado de verdad, porque claro, Per Arch es el villano de la historia, digo, a ver si se ha enfadado de verdad, a ver si se ha molestado, y toda la película que nos hacemos los humanos antes de coger y abrir y ver lo que era, y luego cuando la abrí me sentí muy orgullosa, porque había conseguido lo que os estoy contando. Había transmitido la historia y el hombre me agradecía, dice, y me agradecía la historia, me decía, yo sé que no fueron buenas personas, dice, pero uno siente orgullo cuando lee parte de la historia de su familia. Bueno, eso es en principio lo que es Aquistonsis, es historias de vecinos de hace 500 años, que los he querido rescatar de los archivos, los he tratado con mucho respeto, con mucho cariño. Esos 7 relatos, y ya enlazo con Andrea, quería que cada relato tuviera una ilustración. Y tenía bien claro, porque como yo conozco los procesos, tenía bien claro qué ilustración quería. Y a través creo que de la asociación, creo que fue Isabel, que me dijo, ves a hablar con Andrea. Y contacté contigo y tengo muy presente lo que fue la primera entrevista que tuvimos, porque yo te conté lo que formaba el libro, las historias que iban, y te dije, y quiero que para esta historia esto, para esta historia esto, para esta historia esto. Y me dijiste claramente, esto un grabado. Y yo me dije, ay Dios mío, un grabado, eso es muy oscuro. Y me dijiste, es que lo recuerdo bien, me dijiste, vamos a hacer uno. Si no te gusta, probamos otras alternativas. Pero como dice el refrán, cada maestrillo con su librillo. Y tenía razón, porque tus ilustraciones le han dado alma al libro, plasman momentos bastante importantes del libro, y agradecerte que formaras parte de él. Andrea, ahora os hablará qué ha significado para ella el libro. Agradeceros que estéis aquí. Si luego alguno quiere hacer alguna pregunta, encantada de contestarles. Y solo daros las gracias, y ahora os paso con Andrea, que ella hable. Muy bien. Bueno, pues hola, soy Andrea. Muchas gracias, Inma, por dejarme estar aquí contigo. Y nada, bueno, yo soy ilustradora, estudié Bellas Artes en Salamanca, estudié luego un máster de producción artística en Valencia, y bueno, pues como bien ha dicho Inma, a través de Isabel, que casualmente pues fue mi maestra del cole, entonces yo a esto le tengo mucho cariño, la verdad, ella le recomendó que viniera a hablar conmigo. Y bueno, pues como ha dicho, tuvimos una reunión, me contó un poco de qué trataba el libro, estuvimos hablando, me contó las historias, y claro, pues el libro es bastante oscuro, cuenta cosas, pues como ha dicho ella, de asesinatos, robos. Entonces, claro, yo en cuanto ella me lo explicó, yo tenía claro que las ilustraciones tendrían que reflejar un poco la oscuridad y la dureza de las historias que estábamos contando. Y encima, al ser el siglo XVI, pues me pegaba muchísimo más hacer las ilustraciones en grabado que hacer una ilustración digital. Por eso yo le dije, si quieres probamos con una, si no te gusta, pues hay otras alternativas que podemos utilizar, la que tú quieras. Pero bueno, yo creo que ha sido un acierto, yo también estoy muy contenta con las ilustraciones, la verdad. Y bueno, pues para quien no sepa cómo se hace la técnica, pues se talla en una plancha de linóleo, que es como una especie de plástico, se talla con unas gubias y lo que vas haciendo es rascar lo que tú quieres que cuando se estampe se vea blanco. Es como tallar un sello, comúnmente lo conoceríamos como un sello, entonces se dibuja al revés
se talla y luego se entinta y se estampa con presión. Y esos son el resultado de las ilustraciones. Luego las digitalizamos y le dimos algunos detalles de color para resaltar pues algunos detalles importantes para las historias. Por ejemplo, claro. Y nada, pues la verdad es que Inma en ese aspecto me lo puso bastante fácil, porque cuando vino a hablar conmigo, ella ya me contó las historias, estuvimos haciendo unos bocetos previos antes de incluso que ella me pasara el PDF. Entonces ya una vez que ella me pasó el PDF, yo ya tenía bastante claro de qué iban las historias y lo que teníamos que ilustrar. Y cuando ya me pasó el libro, pues yo ya lo utilicé pues para ser un poco más concreta con los escenarios, busqué luego ya información pues para las vestimentas, para representar un poco fielmente la época y el lugar de donde estábamos hablando, y poco más. O sea, ese ha sido mi trabajo y muy contenta de haberlo realizado, la verdad, y espero que os guste. Le ha dado cuerpo, le ha dado alma a las historias y espero poder seguir colaborando contigo en próximos libros. Gracias. Una de las cosas que también he hecho para marcar sobre todo que son hechos reales los que suceden es que cada relato viene con su proceso original, su primera hoja del proceso original. Y aquí son 7 historias que recogen 7 sucesos que marcaron un pueblo, que podrían haber sucedido en cualquier parte de España, que suceden por desgracia todavía hoy en día. Son mis vecinos de hace 500 años que cruzaron por las mismas calles donde yo he crecido y he corrido, que he querido rescatar del olvido, porque a veces pienso que si no se recogen nuestros recuerdos o nuestras historias se pierden, y hay que darles valor para recordar que estuvieron allí y que hoy estamos aquí gracias a lo que ellos sufrieron, lo que ellos sacrificaron y los que ellos hicieron por la creación de un pueblo. Y poco más os puedo decir de Aquistonse, y si alguno quiere alguna pregunta. ¿Cuántos procesos llegaste a consultar y decidir que cogías esos sí? De procesos, yo pienso que unos 40 o 50, y todavía sigo, porque el investigador no termina nunca. Y todavía sigo investigando y he encontrado procesos que he pensado, por favor, ¿cómo no lo encontré antes? Porque tienen su juguillo, su tela, que dices, esto es maravilloso, es oro puro, como diríamos en literatura o en historia. Pero muchos. Llevo 16 años investigando sobre San Andreu de la Barca. Ahora tengo el corazón partido entre San Andrés de la Barca y Mota del Cuervo, porque también estoy intentando buscar un huequecito para Mota del Cuervo, porque ya que estoy viviendo aquí quiero conocer mi historia, porque ya soy moteña, pero muchos años de investigación. Esa iba a ser mi pregunta, si el corazón lo tenía suficientemente partido como para empezar a rebuscar en el pasado de nuestro pueblo, en nuestra zona. Sí, estoy con la asociación, me están pasando información. Lo que pasa es que tengo que ser sincera, que hay algo dentro de mí que como que me hace sentir, estás traicionando a tu pueblo. Pero no, sí, estoy investigando. Ya he empezado con algunos documentos, me han mandado protocolos, pero yo le he dicho, Juanma, a mí me gustan los procesos judiciales, y sí, ya me han mandado algunos procesos judiciales, y espero a lo mejor aquí en un par de años poder presentar un libro sobre Mota del Cuervo, estar más acostumbrada al público y hablar, pero sí, estoy en ello. Ahora me tengo que dividir. Digo, el lunes y martes San Andrés, miércoles y jueves Mota. Sí. Yo lo he leído. ¿Él? Que yo lo he leído. ¿Sí? Sí, que te dije que te iba a hacer crítica. Sí. Y es buena, ¿eh? Es buena. Te quedas con ganas de más. Hay historias, bueno, las historias es como que cuando termina el capítulo, no sé, algo que te llama a saber y qué pasó después. Eso no lo he dicho. Ahora... ¿Qué pasó después? ¿Cómo sigue viviendo esta gente después de pasar esto? Claro, tú me habías comentado, son procesos judiciales novelados, pero había un momento que yo decía, Dios mío, te quedas como con ganas de
de saber, ¿y cómo siguió esta gente viviendo después de que pasaran estas cosas? Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención, que lo has dicho tú, es lo parecida que es la gente hace 500 años a como somos ahora. Sí. O sea, el que es malo destila maldad, Sí. pero me gusta mucho que destaca la nobleza de la gente, los buenos sentimientos, el sentido de la justicia, que lo tienen muy presente. Entonces, todas esas cosas me llamaron la atención, ver que, aun tan lejanos en el tiempo, podíamos ser tan parecidos a gente de aquellos años. Y sí, me ha gustado mucho, pero con ganas de más. Es verdad que lo tenía apuntado para contarlo, pero no, los nervios no me lo han hecho que se me olvidara. Los relatos, muchas de las historias, lo que has dicho tú, no tienen un final. Y recuerdo que el señor Pepe me dijo, son muy tristes y deberías ponerles un final. Y me lo estuve pensando, pero pensé, pero es que quiero ser fiel, quiero contar realmente lo que pasó. Digo, si ese final no me ha llegado, esos documentos han llegado así, es porque el destino, la historia, los documentos se pierden, se queman y no lo tengo. Y entonces decidí, no lo cuento. Entonces, por eso hay muchas veces en muchas historias que te quedas con, ¿y qué pasó? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué sucedió? Eso ya se nos queda en la imaginación de pensar qué hizo el pueblo o qué hizo... Sí que tienes razón, que es una cosa que pensé en si inventarme los finales o no. Pero al final me fui fiel a la historia y dije, no los invento. Y sobre la gente mala, Per Arch, que es el villano, yo a veces pienso que... Yo no sé ahora... Quizás porque como llevo 15 años investigando sobre estos personajes que para mí son vecinos hoy en día casi reales. Me acuerdo que con uno de ellos, que mi personaje favorito, que no sale en Aquistonsis porque es tan noble que no había ningún proceso sobre él, que es Per Remuneda, yo lo vi nacer, lo vi cómo se casó, lo vi cómo tuvo todos sus hijos, cómo se murieron casi todos de viruela. Y el día que vi su obituario me sentí muy mal y dije, por Dios, pero si este hombre hace 500 años que se ha muerto. Pero me refiero a que pienso que los personajes, las circunstancias de la vida de aquellos los marcan. Porque a Per Arch lo marcó un ahorcado y supongo que por eso acabó siendo como fue en otro de los relatos. Y he querido tratar con mucho respeto a todos estos personajes por el hecho de que pienso que las circunstancias te marcan el camino que tú decides tomar. Si quieres tomar el lado bueno o el lado malo. Pero sí, me llamó la atención eso, la nobleza de la gente, como es... En Pueblo Piña. Sí, muy juntos y con un sentido de la comunidad muy desarrollado. Y ya te digo, que no se alejan en su manera de ser a lo que somos ahora en el pueblo. Vive la gente en un pueblo. En un pueblo, sí. Por eso nosotros nos hemos venido aquí a vivir, a volver a sentir esta sensación de pueblo, sí. En Cataluña teníamos cuando algo malo pasaba, teníamos un grito de auxilio, era el Viafós. Y entonces cuando alguien gritaba Viafós, todo el que estuviera en casa salía con lo que tuviera a defender al vecino que necesitaba la ayuda. Y eso es lo que se cuenta también un poquito en el libro. Me encanta que te haya gustado. Sí, porque como es mi primer libro, estoy ansiosa de críticas que me ayuden a seguir creciendo un poquito en mi escritora. ¿Alguna pregunta más? Andrea, ¿alguna pregunta? No, yo... yo lo tengo clarísimo. No, tú formas parte del libro, gracias a ti le has dado alma. Yo me acuerdo que cuando fuimos a tu casa y vi con qué trabajabas, pensé, Dios mío, esta juventud, qué imaginación tienen para crear el talento que creas. Gracias. Sí, gracias. Me quedé y me acuerdo que aquel día mismo te dije, esto es alma, esto es alma. Claro, porque eso es porque cuando hicimos el primer grabado yo no quería enseñárselo directamente, yo quería que ella viese cómo se hacía, porque es una cosa, es casi mágico, es un proceso muy bonito. Entonces yo sabía que si ella veía realmente cómo salía la estampa, te iba a gustar todavía más. Sí, entonces, me acuerdo que sí, es que cuando los vi me emocioné mucho y dije, le has dado alma al cuerpo, al libro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, te la voy a hacer yo.
Espera, Pepe estaba primero. A ti me da miedo. No, dime, jo. ¿Estás preparando algo? Porque eso de acostarse a las 3 de empezar a mover Es mi marido. Y hablar Os voy a contar otra anécdota que fue la que me hizo escribir a Quistonsis. No la iba a contar porque yo soy ave nocturna. Es como que las musas por la noche es como que me vienen y es cuando transcribo mejor, entiendo mejor a los notarios, porque a veces los notarios, alguno tendría que coger cuadernillos rubios y hacer caligrafía. Y es cuando escribo y me acuerdo que con un proceso, un testigo, una frase que no tenía nada que ver con el proceso, pero que a mí me aclaraba un conflicto que tenía de otra familia, la familia Almiral, desde hacía 3 años. Tenía ese conflicto en esa familia y no sabía cómo darle esa solución. Y transcribiendo un proceso judicial a las 3 de la mañana, me encontré con la solución en un simple comentario. No venía ni al caso del proceso que se estaba tratando, del delito que se estaba tratando. Para mí eso fue ganar la Champions. Yo me acuerdo, sí, que pegué un brinco y lo primero que hice fue, tengo que contárselo a alguien. Y tenía a mi marido. Lo que pasa es que creo que mi ángel de la guarda me frenó y dije, no, a las 3 de la mañana se va a enfadar. Pero esa cosa que me nació decir, tengo que contárselo a alguien, fue lo que me impulsó a empezar a contar todas las historias que poquito a poquito había ido recopilando de mi pueblo. Y sí, ahora estoy con un libro, esto va a ser más novela, sobre la masía de la Moriscota, que guarda muchos secretos, que aquí la quintería de la Moriscota, me acuerdo que la primera vez que me dijisteis quintería me dijiste, ¿qué es eso? Pues allí se llamaban masías y sí, va a ser sobre la masía de la Moriscota y va a ser un poquito más ya novela. O sea que espero poder presentarlo aquí también, de aquí poquito. Dime, Pepe. No es ninguna pregunta, es un comentario nada más. Como me han nombrado... Sí, es que tú fuiste... Sí. Lo que te dije, que efectivamente es que quizás no estemos muy acostumbrados a una clase de lectura sin tener un final. Entonces, lo que llama la atención, por lo menos en mi caso, fue cuando lo leí, que bueno, ya sabes que hemos tenido muchos contactos con la maquetación, sí. Sí, la puntuación, sí. Todas estas cosas, la ortografía, que aunque poca, pero alguna ha habido. Y bueno, pues no estamos acostumbrados a leer una novela o una historia y no tener un final. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, por eso fue el comentario. Y bueno, una vez que lo lees el libro, claro, lo entiendes, pero quizás deberías de matizar un poco, quizás en el próximo libro que escribas o en la presentación, hacer mucho hincapié en eso, para que el lector sepa que no va a encontrar un final, que no va a ser una novela al uso, que siempre gana bueno o pierde el bueno y lloramos, ¿no? Algo eso así. Eso es el comentario, pues, a lo que decías que te había comentado, y efectivamente sigo pensando lo mismo, porque no es normal encontrarse un tipo de novela así que no hay un final ni hay un desenlace. Y es que cuando me lo aconsejaste, la verdad es que lo pensé mucho. Perdona, quizás en los juzgados haya muchos casos de casos sin resolver. Y es posible que a lo mejor el que esté la gente de justicia y todo esto esté acostumbrado a estos temas, pero los que no somos, no estamos en esos casos, que nos presentan el asesinato y luego el culpable y lo castigan o no lo castigan, pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces, me convenía, pienso, en mi opinión, quizás esté equivocado, pero que haga saber antes lo que se van a encontrar, que no sea una sorpresa, quizás en algunos casos desagradable. No, sí, tenía la chuletilla y todo. Lo que pasa es que los nervios van por delante. Tenía la chuletilla de contar el hecho de que muchas historias no tienen su final, y cuando me lo comentaste le di muchas vueltas y pensé, escribo y me invento, pero en el momento en que me invento ya falto a la realidad, ya falto a la historia, y como historiadora lo que quería era... sé que lo he repetido muchas veces, pero es la sensación que yo tengo. Yo soy historiadora, investigo,
pero yo necesito, yo quiero escribir, pero yo no quiero que mi libro se quede como un libro más de historia. Yo quiero que la gente, que es quizás un fallo que cometemos muchos historiadores, no sabemos divulgar, no sabemos llevar la historia de una manera que la gente quiera leerla, que la gente la entienda. A veces somos tan académicos, hacemos libros tan históricos, con fechas, que la gente se cansa, y la historia es muy bonita porque es nuestra esencia, nuestras raíces. Y yo quería divulgarla y la quiero divulgar, y por eso lo hice en tema novela, y por eso me pensé, lo invento, pero digo, entonces ya faltó a la realidad. Es lo que sucedió, es lo que la documentación que me ha llegado, digo, y voy a ser fiel. Digo, no, pero yo no te estoy diciendo que le des un final. No, lo explico también en la introducción, lo pongo que muchas historias han quedado sin su final porque el destino nos las ha traído así. Lo digo, lo que pasa es que además también lo quería decir en la presentación, pero como he dicho yo, que los nervios me han jugado una mala pasada. Bueno, ahora ya estoy más relajada, ahora si queréis sí que ya puedo empezar a hablar y contar todo lo que... Bienvenida aquí a la Mosa. Sí, estoy contenta. Sí, yo estoy muy contenta. Ahora ya, ni por todo el oro del mundo me vuelvo a Barcelona. ¿Ya? Moteña. Estamos muy contentos aquí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues en principio pues ya está. Sí. Muchas gracias por venir, por perder un ratito de vuestro tiempo para la presentación de Aquistonsis, de estar aquí, y agradeceros sobre todo a vosotros que habéis venido aquí. Muchas gracias. Ahora, Rosy me parece que tiene libros por si alguien quiere, y las firmas también las... Vale, mira, ven, aquí. Ay, me he puesto... Cuando leí el libro, porque cuando me dijo Inma que había escrito un libro, le dije, me he puesto muy nerviosa, no sé qué, lo tengo pendiente. Pues al día siguiente me puse y me lo tiró. ¿Te lo leíste? Pero las ilustraciones luego me puse por la tarde, porque me sentí esa mañana compulsiva. Sí. Y por la tarde estuve mirándolas y mirándolas, y yo decía, ¿cómo habrá hecho esto? Sí, pues Esta mira. chica, ¿cómo habrá hecho esto? ¿Cómo Ay. habrá hecho esto? Y ahora Ay, cuando me he las puesto muy nerviosa. No te preocupes, lo has hecho muy bien. Sí, sí. Pues me alegro un montón de que te haya gustado. Me ha encantado. Muchas gracias. Además, esto que está